más frecuente, ¿no? Disnea, edema, dolor precordial, cianosis, síncope, lipotimia, las palpitaciones, ¿no? La disnea es la sensación de falta de aire que refiere el paciente. El paciente dice, doctor, me falta el aire, ¿no? Camino una cuadra y tengo sensación de que me falta el aire. El edema, bueno, es el aumento de volumen que se inicia desde el punto de vista cardíaco, se inicia a nivel de las extremidades inferiores y va en ascenso, ¿no? Hasta llegar pues al hígado, produciéndose hepatomegalia, esplenomegalia y finalmente la ingurgitación yugular, ¿no? Esto es lo que, la parte congestiva, ¿no? El dolor precordial es importante, ¿no? Desde el punto de vista cardíaco, el tipo de dolor precordial, la cianosis, ¿no? El color azulado de la piel, síncope, la pérdida de conocimiento con recuperación rápida, ¿no? Una pérdida de conocimiento transitoria con la recuperación rápida. Lipotimia, algunos describen como que es la sensación de pérdida de conocimiento sin llegar a perderla, ¿no? Sin llegar a perderla, la lipotimia, ¿no? Y finalmente las palpitaciones. Estos son los 7 síntomas más frecuentes que van a ver ustedes cuando hagan su práctica ya en forma presencial, cuando evalúen pacientes y vean pacientes cardíacos. Estos son los síntomas los que más le van a referir ellos, ¿no? Por eso les decía, en cuanto eh, ver un poco de anatomía para entender todos esos síntomas, ¿no? Tenemos acá la anatomía normal del corazón, ¿no? La arteria coronaria derecha, y ustedes saben cuáles son las primeras ramas de la arteria aorta. Los coronarios. Las arterias coronarias, ¿no? La coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria derecha, que va por el surco aurículo-ventricular, ¿no? Luego se divide en ramas, una rama descendente posterior y una ventricular posterior, ¿no? Que acá de la coronaria derecha sale una arteria que es la arteria del nodo, que irriga el nodo sinusal. El nodo sinusal, como ustedes saben, está en la desembocadura de la vena cava superior, ¿no? Por intermedio de 3 haces, llega al nodo aurículo-ventricular y de ahí viene el haz de His con sus respectivas ramas izquierda y rama derecha, que más adelante vamos a ver, ¿no? Entonces, le hacía mención de ese ramo, ¿no? Porque cuando hay infarto de coronaria derecha, puede, ¿no? Proximal, puede comprometer ese ramo y haber trastornos de conducción eléctrica del corazón, ¿no? Porque ahí es donde se inicia el impulso el cardíaco, de ahí es donde se inicia el latido cardíaco, ¿no? Luego hay dos ramas importantes también, ¿no? La descendente posterior, de donde salen ramos septales también, y la ventricular posterior, de donde sale pues el ramo, el ramo de la arteria del nodo aurículo-ventricular, ¿no? O sea, tenemos nodo sinusal, arteria del nodo aurículo-ventricular, ¿no? De donde sale pues el haz de His con sus respectivas ramas derecha e izquierda. Esto es lo más importante entonces de la anatomía coronaria derecha, ¿no? En la, en la coronaria izquierda tenemos pues el tronco de la coronaria izquierda, ¿no? Sale el tronco y la circunfleja que va por el surco auriculoventricular, ¿no? Desciende y va a irrigar la cara lateral, ¿no? Con sus ramos marginales. Entonces, acá tenemos la descendente anterior, ¿no? Con sus ramos diagonales, y la descendente anterior también da los ramos septales, ¿no? Al septum, irriga el septum interventricular, de tal manera que la circunfleja irriga la cara lateral, ¿no? Y cuando es dominante, dominante se dice cuando la arteria que da la descendente posterior, ¿no? Si la da la coronaria derecha, es dominante derecha, coronaria dominante derecha. Si la da la coronaria izquierda a través de la circunfleja, se dice coronaria izquierda dominante. A veces se da, los dos dan ramos, los ramos descendentes posteriores. Entonces, esos ramos descendentes posteriores van a, van a hacer que las coronarias sea de dominancia compartida, ¿no? De dominancia compartida. Entonces, eso es lo que respecto a la arteria
circunfleja. Y como le decía, la descendente posterior, perdón, la descendente anterior, que es la que irriga el 60% del corazón, la circunfleja un 30% y la coronaria derecha en un 10%, ¿no? Entonces, esta descendente anterior es importante también por los ramos septales que da, irriga parte de la cara anterior y lateral, ¿no? Ese es el, el ramo septales. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hay obstrucción de la arteria descendente anterior, puede comprometer o compromete los ramos septales también. Entonces, cuando hay infarto anteroseptal, ¿no? Anteroseptal, o sea, anterior y septal, eh, van a dar, van a dar lugar a necrosis del septum, ¿no? A necrosis del septum. Perdón un ratito. Entonces, cuando hay necrosis, perdón, disculpen, cuando hay necrosis del septum interventricular, esa necrosis septal puede dar lugar a una comunicación interventricular por ruptura del septum, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que llegue con cuadro clínico de un síndrome coronario agudo, un infarto ST elevado, por decirle, o hay infarto ST no elevado también, el infarto ST elevado, entonces puede producir necrosis del septum, ¿no? Ubican en qué zona está con las diferentes derivaciones que tenemos. Para hablar de región anterior tenemos que ir a las derivaciones precordiales, B1 y B2, ¿no? Para ver si hay elevación del segmento ST. A veces estos pacientes llegan pues con latidos cardíacos pues, taquicárdicos, pero no se oculta soplo. De repente a las 2-3 horas ustedes los vuelven a ajustar y se va a ajustar un soplo sistólico que puede ser debido al septum, a la ruptura del septum interventricular, ¿no? La ruptura del septum interventricular. Pues es importante, como les decía, la anatomía, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la parte de las coronarias, ¿no? Después tenemos el arco aórtico, ¿no? El arco aórtico que dan 3 vasos, ¿no? A ver, Renzo, ¿qué vaso es este? Que estoy señalando con la flecha. ¿Qué arteria Ese es? es el tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico, ¿no es cierto? Que se divide en dos, ¿no? Porque ese tronco braquio, porque da el ramo. ¿Qué ramo da? A ver, Arteria braquial, no. Pablo, a ver, Pablo, ¿qué ramos da este tronco brachiocefálico? Mira, su propio nombre lo dice, ¿ah? Brachiocefálico. Son dos arterias que dan. A ver, Joaquín. Braquial y cefálico. Sí, Braquial, no, es una arteria, a ver, es una arteria. A ver, Pedro. la subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. ¿Cierto? La subclavia derecha, que va a irrigar el miembro superior derecho, y la arteria carótida que va al cerebro, ¿no? Por eso es brachiocefálico, ¿no? Brachiocefálico. Entonces, eso es lo que... El segundo ramo que está al medio, a ver, Renzo, ¿qué ramo sería? La carótida común izquierdo. La carótida izquierda, ¿no es cierto? Y lo de acá, el otro ramo, el tercer ramo, a La ver, subclavia Pablo, izquierda. la subclavia izquierda, ¿no es cierto? Entonces, esos son los tres grandes vasos, pues, ¿no? Y esto también es importante, ¿no? Porque cuando hay problemas, por ejemplo, a nivel valvular, problemas del ritmo cardíaco, ¿no? Fibrilación auricular, fibrilación ventricular, entonces puede afectar, puede haber desprendimiento de trombos que afectan, pues, hay afección a nivel
a nivel cerebral. A nivel cerebral. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Después también hay, por ejemplo, la patología valvular aórtica, ¿no? En la cual el soplo se irradia a las carótidas, ¿no? Tanto derecha como izquierda. Es importante también conocer esta anatomía, ¿no? Ese es en cuanto a la anatomía del corazón, algo así rápido y sencillo para que puedan entender lo que vamos a ver más adelante. Bueno, y acá ustedes ven acá la arteria pulmonar, ¿no? Esta es la arteria pulmonar que se divide en dos ramas, rama derecha y rama izquierda, ¿no? Esta arteria pulmonar, que tiene también su válvula, ¿no? Va a dar lugar a ciertas patologías, ¿no? Una de las más frecuentes es la hipertensión arterial pulmonar debido pues a cuadros que suceden en el lado izquierdo del corazón o hipertensión pulmonar de origen primario, o sea, de origen primario y de origen secundario, ¿no? Estas venas que ustedes ven acá, ¿qué son? ¿Qué venas son? Son venas Venas que pulmonares. Pulmonares. ¿cómo? Pulmonares. Pulmonares. Las venas pulmonares, ¿no? Dos venas pulmonares derechas, dos venas pulmonares izquierdas, que van a desembocar ¿dónde? Aurícula izquierda. En la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Entonces, estas venas también van a jugar un papel importante para los diferentes cuadros clínicos cuando hay, pues, una cardiopatía izquierda, ¿no? Del lado izquierdo del corazón a nivel auricular, a nivel ventricular izquierdo, a nivel de la arteria aorta, ¿no? De la válvula aórtica. Entonces, puede afectar entonces la presión de la arteria pulmonar. Acá ya la parte interna del corazón, ¿no? Tenemos la arteria aorta, ya hemos visto los tres grandes vasos, la cava superior, la aurícula derecha, ya hemos dicho que el nodo sinusal está a nivel de la desembocadura de la vena cava superior y el inicio de la aurícula derecha, ¿no? Y acá abajo ven ustedes el orificio de la vena cava inferior, ¿no? Esta aurícula derecha, después de la cual viene la válvula tricúspide, ¿no? La válvula tricúspide. Esta válvula tricúspide se abre y se cierra a través de las cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinas juegan un papel importante en la apertura y en el cierre de esta válvula tricúspide, al igual que en la válvula mitral. Ustedes ven acá la válvula mitral, también tiene sus velos anterior y posterior y sus cuerdas tendinas que se implantan ¿en dónde? ¿Qué músculo es este? Papilares. Músculo papilar, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay disfunción de este músculo papilar, también va a haber disfunción a nivel tanto de la válvula tricúspide como de la válvula mitral. Luego acá tenemos la válvula pulmonar, ¿no? El ventrículo derecho, el septum interventricular, la válvula pulmonar, ¿no? Que va a controlar el paso de sangre hacia la arteria pulmonar. Luego la sangre, ustedes saben que va a los pulmones, se oxigena y a través de las venas pulmonares esa sangre oxigenada llega hacia la aurícula izquierda, ¿no? Llega hacia la aurícula izquierda. Ustedes ven acá 4 orificios que son la llegada de las 4 venas pulmonares. Como ustedes han dicho, 2 derechas, 2 izquierdas, ¿no? La válvula mitral con sus cuerdas tendíneas y el músculo papilar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un infarto a nivel del músculo cardíaco, sea al lado derecho o al lado izquierdo, ¿qué puede pasar con la función de estas válvulas, mitral y tricúspide? Una valvulopatía. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? O sea, lo que produce, pues, porque eso abre y cierra, ¿no es cierto? Entonces, si hay un infarto, pues desprenderse las cuerdas y producir una insuficiencia valvular tricuspidia o valvular mitral aguda, ¿no? Porque no hay quien cierre esas válvulas
como debe ser, entonces quedan insuficientes, ¿no? Tanto a nivel de la válvula tricúspide como a nivel de la válvula mitral, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos, ¿no es cierto? Entonces acá vemos entonces la aorta, la cava superior, la aurícula derecha, las cuerdas tendinosas, el músculo papilar, el ventrículo derecho, ¿no? El ventrículo derecho, el septum interventricular, el ventrículo izquierdo, ¿no? La aurícula izquierda y la arteria pulmonar. Acá faltan las venas pulmonares, que es la que cuando hay dificultad para su vaciamiento hacia la aurícula izquierda, va a producir trastornos a nivel de la presión capilar pulmonar. Este es el sistema de conducción eléctrico del corazón. Entonces ahí vemos, como les decía, el nodo sinusal que está en la desembocadura de la vena cava superior, ¿no? Con la aurícula derecha. De ahí salen pues tres haces, ¿no? Tres haces que van a dar lugar, o van a dar lugar al recorrido del impulso eléctrico, del potencial de acción que se inicia a nivel del nodo sinusal, ¿no? El haz internodular anterior, el haz internodular mediano y el haz internodular posterior, que llegan al nodo aurículo-ventricular, ¿no? Al nodo aurículo-ventricular. Este nodo aurículo-ventricular, de ahí sale el haz de His, ¿no? Que es por donde sigue el impulso eléctrico, ¿no? Sigue por el septum y luego se divide en dos ramas, ¿no? Una rama izquierda, ¿no? Y una rama derecha, y termina en las fibras de Purkinje, ¿no? Estas ramitas chiquitas son las fibras de Purkinje, que son las que realmente van a llevar el impulso eléctrico al músculo de los ventrículos, ¿no? Para poder producir la contracción. Muy bien. Entonces, este es el resumen del sistema eléctrico del corazón, ¿ya? Esta es la figura del ciclo cardíaco, ¿no? Después de la diástole auricular viene la diástole ventricular, ¿no? Se produce el llenado, luego viene la contracción auricular, ¿no? Para poder, se abre la válvula tricúspide o mitral, ¿no? O mitral, y vacía la sangre hacia ambos ventrículos, ¿no? Hacia el lado derecho, al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. Esta es la sístole auricular, entonces, ¿no? La contracción de la aurícula para llenar la fase diastólica del ventrículo. Acá en la fase diastólica ya viene viene la contracción ventricular isovolumétrica, ¿no? Para luego de esto producirse la apertura de las venas semilunares aórtica y pulmonar y expulsar la sangre hacia estos grandes vasos, ¿no? Viene la sístole ventricular. Este es el ciclo cardíaco, el ciclo cardíaco. Luego es importante también las presiones, ¿no? ¿Cuánto es la presión de la aurícula, la presión media de la aurícula derecha? A ver, Pedro, ¿cuánto es la presión media de la aurícula derecha? Y la presión media de la aurícula izquierda. Joaquín, Pablo, 70, 70, 80. de la aurícula, estamos hablando de la aurícula izquierda. Claro. 5 ¿Cuánto? 5 miligramos de mercurio.
milímetros, 5 milímetros, es el promedio, ¿no? O sea, la aurícula derecha, aquí están las presiones. Por eso es importante también saber las presiones, ¿no? Porque cuando haya, por ejemplo, estenosis, insuficiencias valvulares, entonces estas presiones van a variar. Cuando hayan cardiopatías congénitas, ¿no? Con comunicación, por ejemplo, interventricular o interauricular, cambian estas presiones y por lo tanto van a cambiar la hemodinámica del corazón, ¿no? Ese es, por eso le decía, ustedes miren ahí las diferencias de presión. Doctor, no se le escucha, creo que está muteado. Estaba diciendo que vean las presiones, ¿no? Para que se acuerden. Presión de la aurícula derecha, de 0 a 8 milímetros de mercurio. El ventrículo derecho, si ustedes ven el ventrículo derecho, la presión es de 15 a 30 milímetros de mercurio, la presión sistólica, y la presión diastólica del ventrículo derecho, ustedes ven que es similar a la de la aurícula derecha, ¿no? La presión diastólica final del ventrículo derecho es similar a la presión media de la aurícula derecha, ¿no? De tal manera, por ejemplo, cuando hay insuficiencia ventricular izquierda, la presión que va a subir es esta, la presión diastólica final, ¿no? Y si sube la presión diastólica final del ventrículo derecho, que normalmente es igual a la aurícula derecha, entonces esta aurícula derecha, para poder vaciar su contenido al ventrículo derecho, tiene que aumentar su presión también, ¿no? Tiene que aumentar su presión para que fluya la sangre, ¿no? Entonces, este aumento de presión de la aurícula derecha, la presión media de la aurícula derecha, da lugar ¿a qué? Da lugar a que las presiones venosas periféricas también eleven su presión para poder llegar a la aurícula derecha, ¿no? Entonces, miren, todo es la parte fisiológica, ¿no? Hemodinámica, como dicen, ¿no? La parte hemodinámica para poder tener un buen flujo de sangre, tanto a nivel ventricular, a nivel pulmonar, a nivel venoso pulmonar, a nivel de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y arteria aorta. Entonces, ¿no? Es un circuito, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que la presión sistólica del ventrículo derecho es similar a la presión sistólica de la arteria pulmonar, ¿no? Están viendo, ¿no? 15 a 30 y de 15 a 30, ¿no? De tal manera que cuando hay alteración a nivel de la arteria pulmonar, ¿no? Cuando hay hipertensión pulmonar, igual, ¿no? Este ventrículo que tiene presión igual a la presión sistólica de la arteria pulmonar, o sea, la presión sistólica del ventrículo derecho, que es similar o igual a la de la arteria pulmonar, se va a alterar cuando hay hipertensión pulmonar, ¿no? Y esa hipertensión pulmonar, cuando la hay, y la válvula está buena todavía, ¿no? Este ventrículo derecho tiene que aumentar su presión para poder vencer esa hipertensión pulmonar primaria que se presenta en pacientes, pues, por ejemplo, con una cardiopatía coronaria izquierda que ya comprometió el capilar pulmonar y que comprometió la presión de la arteria pulmonar. Entonces, compromete también la presión del ventrículo derecho y ese aumento de presión del ventrículo derecho en un inicio comienza a producirse hipertrofia, ¿no? Como medida compensatoria a esa dificultad que tiene para salir hacia la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar, y va a llegar un momento que esa hipertrofia ventricular derecha va a dejar de ser y comienza la dilatación. Comienza la dilatación del ventrículo derecho, ¿no? Y cuando hay dilatación del ventrículo derecho, también se dilata el anillo. Y si hay dilatación del anillo tricuspidio, puede haber insuficiencia tricuspidia y comprometer aún más la presión media de la aurícula derecha y por lo tanto la presión venosa periférica,
Entonces, esa es la importancia de saber las presiones, ¿no? Que más adelante también vamos a repasar. Y pues ustedes ven acá que el promedio, o sea, acá esta es la presión diastólica de la arteria pulmonar, que es 4/12, ¿no? Esta es la presión diastólica, que en media, o sea, en promedio, es similar a la presión de la arteria del capilar pulmonar, ¿no? Es similar al capilar pulmonar, ¿no? Entonces, como es normal, ¿no? Para que avance un fluido de una cavidad a otra tiene que ser igual o ligeramente mayor hacia la dirección donde va, ¿no? De tal manera que cuando la presión capilar pulmonar se eleva, ¿no? Debido a patología a nivel auricular, a nivel de la válvula mitral o a nivel del ventrículo izquierdo o a nivel de la válvula aórtica, entonces puede repercutir, ¿no? Primero en el ventrículo izquierdo, segundo en la aurícula izquierda, tercero en las venas pulmonares que tienen dificultad para vaciarse y finalmente comprometen la presión venocapilar pulmonar, que es lo que esta elevación de esta presión es la que produce congestión pulmonar, ¿no? Y esa congestión pulmonar se traduce semiológicamente como la disnea, la dificultad para respirar. Así como el aumento de la presión venosa en el lado derecho, ¿no? Su traducción semiológica es el edema, acá en la izquierda, el aumento de la presión venocapilar pulmonar, su transmisión semiológica, su traducción semiológica es el ocultar crepitantes. ¿Y qué son los crepitantes? A ver, Renzo, ¿qué son los crepitantes? Son como sonidos así, si fuesen tipo canchita que se escuchan. Ya. Ya. ¿Y en qué momento se ocultan los crepitantes, Pablo? ¿En qué momento del ciclo respiratorio? A ver, Joaquín. Final de la inspiración, doctor. Inspiración, ¿no es cierto? En la inspiración. ¿Y por qué se producen esos crepitantes, Pedro? Se produce porque, por ejemplo, cuando el líquido diluido que se puede desplazar por los bronquios o los bronquiolos, ¿no? Sobre todo a nivel alveolar. O sea, Alveolar. cuando hay aumento de presión de vena capilar pulmonar, puede haber presencia de líquido a nivel alveolar, ¿no? A nivel alveolar. Renzo, ¿y en qué momento escuchamos del ciclo respiratorio, escuchamos esos crepitantes? Al final de la inhalación. O sea, en la inspiración, ¿no es cierto? Inspiración. Inspira. ¿Y por qué se produce ese sonido en la inspiración, Pablo? ¿Qué pasa ¿por qué se produce? Porque ese aire que entra al alveolo lo moviliza. Y esa movilización del líquido alveolar es lo que se transmite a nivel auscultatorio como los crepitantes. Son crepitantes finos, ¿no? Son como, lo describen como si fuera un frote del pelo, ¿no? Si se escucha el frote del pelo, algo similar van a escuchar en los crepitantes finos, que es un indicio de que hay congestión pulmonar, de que hay líquido a nivel alveolar. Y Pedro, ¿y los subcrepitantes qué son? Los crepitantes, bueno, son ocasionados por el estallido, ¿no? Por una burbuja de aire, ¿no? En la secreción de la luz bronquial. O porque bien están chocando esas secreciones A ver, ¿qué dice y Joaquín? las corrientes. Joaquín, ¿qué dices? También debe ser un aumento del líquido alveolar, ¿no? Pero quizás no son tan audibles como los crepitantes. ¿Puede ser? No, esos son más audibles todavía. ¿Y en qué momento de la respiración se dan? A ver, Renzo, ¿en qué momento? Igual al final de la inspiración. A ver, Pablo, ¿en qué momento se dan? ¿Cómo diferencias? A final de la inspiración.
¿Qué dices, Joaquín? Los subcrepitantes. Expiración. Pedro, Expiración. Pedro. En los dos, al final de la Los dos, inspiración. se da en los dos, porque, o sea, aquí la alteración es la secreción que se encuentra a nivel de los bronquios, no alveolar, sino a nivel de los bronquios. Entonces, cuando uno toma aire, moviliza secreción. Cuando uno bota el aire, vuelve a movilizar la secreción. Entonces, en la inspiración y expiración es cuando escuchamos los subcrepitantes, ¿no? ¿Por qué? Porque la secreción que hay a nivel bronquial, ¿no? Eso lo diferencia, uno, que los subcrepitantes son más gruesos, los crepitantes son más finos, ¿no? Eso lo diferencia, pues, de una congestión alveolar, de una congestión bronquial, ¿no? O sea, un paciente que viene con subcrepitante, lo más probable que sea un cuadro bronquial, pues, ¿no? Un cuadro bronquial, ¿no? Los crepitantes finos, ¿no? Porque hay crepitantes gruesos también que se ven en la fibrosis pulmonar, ¿no? En los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Podemos ver estos crepitantes, ¿no? Estos crepitantes gruesos, ¿no? Los de congestión pulmonar son crepitantes finos. Entonces, eso es lo que ustedes van a evaluar, durante su examen físico. O sea, ustedes ocultando ya van a tener una idea de lo que probablemente tenga el paciente, ¿no? De repente, y si ocultan soplos, también. A ver, ¿cuáles son los focos de ocultación? Renzo, ¿cuáles son los focos de ocultación que tenemos? ¿Cuántos focos de ocultación tenemos, de ocultación cardíaca? A ver, Pablo. Son 5. Aórtico, pulmonar, tricúspide mitral. Falta uno. Joaquín, ¿cuál falta? Accesorio de ERP. El foco accesorio aórtico, ¿no? El foco accesorio aórtico. Son los 5 focos de ocultación. Y, Pedro, ¿y cuáles son las localizaciones de estos focos? A ver, dime tú el de la aorta. A ver, Joaquín, el de la aorta. Ya es en el lado derecho. En el segundo espacio intercostal, más o menos derecho, entre el esternón y el inicio de las costillas. Pablo, ¿qué dices? En el tercer intercostal, espacio intercostal, izquierdo, el Renzo, aórtico. ¿qué dices? Renzo, ¿tú qué dices? En el segundo espacio intercostal derecho. Pero línea media clavicular, Borde externo el borde borde paraesternal externo de la derecho. El borde paraesternal derecho, ¿no es cierto? Esa es la localización del foco auscultatorio aórtico. ¿Y el pulmonar, Pablo? Ese sí es el segundo espacio intercostal izquierdo. Ese sí es ¿Qué línea? borde medial. Medial, ¿no? Línea paraesternal izquierda, Para la izquierda. el foco pulmonar. Pedro, ¿y el foco valvular mitral? El mitral está en el ápex, la punta cardíaca, en el quinto espacio intercostal izquierdo, como referencia a la línea medio clavicular. Exacto. Renzo, ¿y el tricuspidio? Está en el borde paraesternal izquierdo, en el cuarto espacio intercostal. Algunos lo describen a la altura de la apófisis sifoides, otros lo describen entre el cuarto y sexto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Es el foco tricuspidio, ¿no? Y Pablo, ¿y el accesorio dónde queda? Tercer espacio intercostal izquierdo.
El tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, ¿no es cierto? Línea paraesternal izquierda. Sí. Muy bien. Pero, ¿y cómo hallas los espacios? ¿Cómo hallas? ¿De qué referencia te vales para hallar los espacios? Del manubrio esternal, ¿Cómo se llama? la Eh, cabeza del esternón, ¿Con qué? eh, ¿Con qué? con la primera costilla. ¿Estás seguro que es con la primera costilla? A ver, No, perdón, con Del ángulo de Lois. el ángulo de Lois. el ángulo de Luis está formado por el manubrio esternal con el cuerpo del esternón, ¿no es cierto? Ahí se forma el ángulo y ligeramente debajo de ese ángulo está ¿qué espacio? El segundo espacio intercostal. El segundo espacio intercostal. Claro, teniendo entonces como referencia el ángulo de Luis. Y así podemos hallar nosotros todos los focos de ocultación, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a otra diapositiva. Vamos a entrar ya a la parte de la sintomatología, ¿no? Síntomas principales que ocurren en un cuadro cardíaco. La disnea, bueno, viene a ser la sensación de falta de aire o ahogo, ¿no? Que refiere el paciente. ¿Cuáles son las principales causas? La causa, todos aquellos procesos que impiden el vaciamiento de las venas pulmonares y que llevan a la hipertensión venocapilar pulmonar, nos van a dar como síntoma disnea, ¿no? Nos van a dar como síntoma disnea. Entonces, todos aquellos procesos que impiden el vaciamiento de las venas pulmonares y que llevan a la hipertensión arterial venocapilar pulmonar, ¿no? Tenemos acá la aurícula, las venas pulmonares, dos derechas, dos izquierdas, que van a dar lugar a cuando estas venas tienen dificultad para vaciarse, ya sea por una obstrucción, ya sea por un tumor, ya sea por aumento de la presión de la aurícula izquierda, van a dar lugar a que la presión pulmonar, venosa pulmonar se eleve y por lo tanto en forma retrógrada comprometer la presión venocapilar pulmonar, ¿cierto? Entonces, esa es la secuencia del por qué. Entonces, cualquier patología que dé lugar, por ejemplo, a un aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, secundariamente va a dar también aumento de la presión de la aurícula izquierda y por lo tanto aumento de la presión venosa y por lo tanto aumento de la presión venocapilar pulmonar, ¿no? Entonces, cuando tenemos este aumento de la presión venocapilar pulmonar, comienza la dificultad respiratoria, la congestión alveolar y todo lo que conlleva esa congestión pulmonar, ¿ya? Entonces tenemos, esa es la secuencia. Entonces, ¿no? Tenemos acá el alveolo, ¿no? Los capilares pulmonares, el ventrículo derecho, ¿no? La aurícula izquierda, ¿no? Todo esto, entonces, cuando se altera acá, en la aurícula izquierda, las presiones van a comprometer las presiones venocapilares pulmonares, ¿no? Todo el sistema de capilares que dan lugar a la congestión alveolar, ¿no? ¿Esto en qué interfiere? O sea, la presencia de líquido a nivel alveolar interfiere en la hematosis, pues, ¿no? La disnea, ¿no? La disnea es el grado extremo de hipertensión capilar pulmonar, se manifiesta pues en la clínica como un edema agudo de pulmón, ¿no? O sea, son pacientes pues que tienen hipertensión venocapilar pulmonar y hemos visto que su presión normal es, ¿no? De 1 a 10. Algunos lo describen hasta 12, 13 milímetros de mercurio como promedio, ¿no? Ese es el promedio. Más arriba de 12, 13 ya hablan de hipertensión venocapilar pulmonar leve, moderada y severa, que vamos a hablar más adelante. Entonces, acá tenemos pues los glóbulos rojos, ¿no? Que van a llevar el oxígeno que se produce en el intercambio capilar con el alveolo, ¿no? Y que van a dar lugar a la concentración de oxígeno a nivel sanguíneo.
Estos son los grados de hipertensión venocapilar pulmonar. Como les decía, algunos lo consideran hasta 12 normal, ¿no? Ya 13 lo consideran como hipertensión venocapilar pulmonar grado 1. Entonces, de 13 a 17 milímetros de mercurio va a dar lugar a una hipertensión venocapilar pulmonar de grado leve, ¿no? Acá hay una redistribución cefálica del flujo, ¿no? Se iguala diámetros de vasos apicales y basales, ¿no? Para dar lugar a esta elevación de presión venocapilar pulmonar. El grado 2, que va de 18 a 24 milímetros de mercurio, ¿no? Acá hay edema intersticial, ¿no? Los llamados hilos deshilachados en la radiografía de tórax, la radiografía de pulmones, y las líneas B de Kerley, ¿no? Que vienen a ser especie de edema que hay entre los lóbulos pulmonares, ¿no? Entonces, grado 2, de 18 a 24 milímetros de mercurio. Y estas presiones ya no producen esto de acá, no producen edema intersticial, hilos deshilachados y las líneas B de Kerley. Y el grado 3, que es el grado ya leve, moderado, severo, ¿no? Que es mayor o igual de 25 milímetros de mercurio, ya hablamos de una hipertensión venocapilar pulmonar severa, ¿no? A partir de esa presión, el paciente ya puede presentar edema alveolar, ¿no? Y la imagen clásica de alas de mariposa que se ven en las placas radiográficas, en las teleradiografías, ¿ya? La clasificación funcional por la Asociación Cardíaca de Nueva York las divide en 4 clases, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Antes hemos hablado sobre la presión pulmonar. Acá vamos a la clase 1 dependiendo del tipo de disnea, ¿no? Si hay disneas a grandes esfuerzos, a moderados esfuerzos, a pequeños esfuerzos, hasta hacerse en reposo, ¿no? Entonces, esa es la secuencia, ¿no? Cuando es disnea a grandes esfuerzos, ¿no? Que es secundario a una hipertensión venocapilar pulmonar leve, ¿no? O sea, entre 13 y 17 milímetros de mercurio, puede haber ya una dificultad respiratoria a grandes esfuerzos. La clase 2, ya la disnea moderados esfuerzos, ¿no? Donde la hipertensión venocapilar pulmonar es de grado moderado, o sea, ya va de 18 a 24, ¿no? Y la clase 3 son pacientes que tienen 25 o más de hipertensión venocapilar pulmonar, ¿no? De milímetros de mercurio. Esa es la clase 3, entonces ya hay disnea a pequeños esfuerzos, ¿no? La hipertensión venocapilar pulmonar es severa. Pero a veces hay pacientes después que pueden tener 30, 40 de hipertensión venocapilar pulmonar y nos puede dar una disnea a pequeños esfuerzos. Pero ya hay otros que llegan pues a 50, 60 milímetros de mercurio de presión venocapilar pulmonar y ya van a tener disnea de reposo, ¿no? O de decúbito dorsal, o sea que no toleran el decúbito, ¿no? Se recuestan y les falta el aire, se levantan, no es la ortopnea, ¿no? Que nosotros vamos inclusive a ver en algunos pacientes, cuando ustedes lo hacen echar durante el examen, cuando recién llega, se sientan ahí mismo, ¿no? Porque no toleran el decúbito dorsal. Entonces, esto ya es por una hipertensión venocapilar pulmonar, pues ya extrema, muy severa, ¿no? Muy severa. Entonces, estos son pues la clasificación funcional, porque a veces hay pacientes pues que llegan con disnea de reposo al hospital. Entonces reciben su tratamiento, pasan 3, 4, 5 días y van evolucionando, ¿no? De repente ya van a tener una disnea de un pequeño esfuerzo, ¿no? Luego pasan a moderados esfuerzos. Y si no hay mucha alteración en cuanto a la hipertensión venocapilar pulmonar secundaria, como decía, a un problema del lado izquierdo del corazón, pueden pasar a clase 1, ¿no?
a clase 1, a grandes esfuerzos. Cuando ya hay patología es difícil que lleguen a clase 1, generalmente se quedan en clase 2, ¿no? Se quedan en clase 2. Entonces la disnea paroxística nocturna es una variedad de disnea en la que el sujeto pues se recuesta a dormir y después de 2 a 3 horas, ¿no? Se levanta con sensación de falta de aire. Esa es la disnea paroxística nocturna. Los pacientes dicen, no, doctor, yo me recuesto tranquilo y a las 2 o 3 horas me levanto con sensación de falta de aire, me ahogo, dice, ¿no? Esa es la disnea paroxística nocturna, ¿no? Pues aparece pues en enfermedades de evolución crónica, ¿no? Como la estrechez de la válvula mitral, la estenosis, ¿no? Una miocardiopatía restrictiva o una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Entonces, esto puede aparecer, estas enfermedades, ¿no? Aparte de otras, estas son las más frecuentes, pueden llegar a tener los pacientes disnea paroxística nocturna. Se despiertan a las 2 o 3 horas después de haberse recostado con la sensación de ahogo. Grados de disnea, ¿no? Tenemos el grado 1, ¿no? Grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Entonces tenemos el grado 1, pues camina, trabaja, sube escaleras, ¿no? Es un paciente que puede tener una hipertensión venocapilar pulmonar leve, ¿no? Compensado. Grado 2 ya camina en plano, no en subidas. O sea, si sube escaleras se va a cansar, ¿no? Entonces yo camino, el paciente dice, no, doctor, yo camino tranquilo, en plano, voy tranquilo, pero ya voy a subir las escaleras y al subir las escaleras llego al segundo piso ya con sensación de falta de aire, ¿no? O sea, ya hay una hipertensión venocapilar ahí también, de grado leve, moderado. El grado 3 recorre máximo 1 kilómetro, ¿no? Máximo 1 kilómetro en llano. Entonces, doctor, yo camino 10 cuadras, pero en llano. Si agarro subida no camino ni 3 cuadras, dicen algunos, ¿no? Y acá ya es un grado 3, que está entre un grado moderado, ¿no? Un grado moderado. Grado 4, ya dice máximo, doctor, camino 1 cuadra y ya me falta el aire, ¿no? Ya me falta el aire. Ya acá la hipertensión venocapilar pulmonar de grado severo, ¿no? Entonces ya a 100 metros se cansa, ¿no? Y grado 5 ya hay disnea al hablar, o sea, al mínimo esfuerzo, ¿no? El paciente se está cambiando y se agita. Doctor, yo me estoy poniendo la ropa y ya me estoy agitando, ¿no? O sea, lo que nos indica de que hay una hipertensión venocapilar, ¿no? Severa, ¿no? Bastante severa, ¿no? Extrema. Entonces esos son los grados de disnea, que está en relación siempre al grado de hipertensión venocapilar pulmonar. Causas, ¿no? Acá estamos hablando de la causa cardiovascular, pero hay causas también de tipo respiratorio, ¿no? Procesos bronquiales agudos o crónicos que pueden llevar a una dificultad respiratoria. Procesos metabólicos, como la acidosis metabólica, la diabetes descompensada, la uremia, ¿no? Procesos hemáticos. Este es bastante frecuente ver en pacientes que vienen a la consulta, doctor, tengo una sensación de falta de aire, ¿no? Me canso, antes no me cansaba, dicen, ¿no? Esto le ocurrió a una doctora, a una colega que fue a la consulta, pero completamente sana, ¿no? Es conocida ya. Pero es una paciente bien blanca, o sea, de piel blanca, o sea, no se le notaba la anemia, pues. Uno ve su mucosa y estaba pálida. Ella pensaba que era cardíaco, pero no. Era una paciente, o sea, miren, solo examinando la conjuntiva ocular, eh, dieron con el diagnóstico, ¿no? Examinando, ¿saben? Este probablemente no es cardíaco, porque le tomaron su electro, la ocultaban, no había arritmia, lo que sí había taquicardia, ¿no? Había taquicardia. Entonces, le tomaron su hemoglobina y estaba en 5 de hemoglobina, ¿no? Por eso es que se cansaba, se agitaba, tenía falta de aire. Entonces, es importante esto. Siempre hay que pensar en esta posibilidad. Hay un paciente que dice, yo nunca he tenido nada, pero ahora me canso, ¿no?
La migra conjuntiva está pálida, le toman la hemoglobina, está baja. Entonces es importante esto. Los procesos de angustia neurovegetativa, estos son pacientes pues psiquiátricos, ¿no? O sea, que no tienen nada orgánico, pero que tienen un problema pues de tipo psiquiátrico. Aquí dice causas determinantes de la disnea. O sea, ¿qué otras patologías, aparte de la falla progresiva de la bomba izquierda, como les decía, todo proceso que altere la bomba izquierda va a dar lugar a disnea desde el punto de vista cardíaco, pero hay otros, ¿no? Como la obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Por problemas del tabique nasal, ¿no? Alteraciones en el parénquima pulmonar, ¿no? Procesos respiratorios crónicos, derrames pleurales, ¿no? Que el paciente no siente, bueno, en un inicio, pero después ya van a tener dolores dependiendo de dónde esté el derrame pleural, ¿no? Baja de hemoglobina, o sea, las hemoglobinopatías, la acidosis por diversas causas y la nerviosa que también ya la hemos visto en la diapositiva anterior. Pero, o sea, falla progresiva de la bomba izquierda, desde el punto de vista cardíaco, nos va a dar como consecuencia una dificultad respiratoria por aumento de la presión venocapilar pulmonar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los padecimientos que causan disnea? Todos aquellos pacientes que tienen aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, ¿no? Va a dar lugar a un aumento del volumen diastólico, ¿no? Y este aumento de volumen diastólico va a llevarlo a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque ese aumento de volumen diastólico aumenta también la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y va a dar lugar, pues, a una insuficiencia cardíaca. B, disminución de la distensibilidad ventricular, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, una miocardiopatía restrictiva, ¿no? Son pacientes en que la parte, la función diastólica, perdón, sí, la función diastólica está restringida, ¿no? Porque hay una miocardiopatía restrictiva que no deja que el corazón se expanda como debe ser, ¿no? Una insuficiencia aórtica o mitral aguda. Esto vamos a ver en pacientes, por ejemplo, que tienen endocarditis bacteriana o un paciente que sufrió un trauma torácico, puede romper la válvula, la válvula aórtica, la válvula mitral, ¿no? Y llevar pues a un aumento por esa insuficiencia aórtica aguda, llevar a un aumento de volumen diastólico, ¿no? Porque sale de la aurícula, regresa de la aorta y ese volumen diastólico a nivel ventricular nos va a dar ese tipo de aumento de presión diastólica del ventrículo izquierdo. Igual la insuficiencia mitral aguda, ¿no? Pacientes pues con endocarditis bacteriana, son frecuentes, ¿no? Tanto en la mitral como en la aorta, la presencia de la posibilidad de que un paciente se infecte. Entonces la endocarditis bacteriana, ¿no? Se deposita a nivel de los velos, ¿no? A nivel de los velos y va a dar lugar, puede dar lugar a una dificultad para el cierre de las válvulas, tanto aórtica o mitral, ¿no? Y producir una insuficiencia tanto mitral o aórtica aguda. Entonces, es importante siempre también descartar en pacientes que no tienen antecedentes y que vienen por fiebre, ¿no? Y que vienen por fiebre, descartar esa posibilidad de una endocarditis bacteriana con compromiso valvular aórtico, mitral, pulmonar, tricuspidio, pero más raro, más frecuente en estos dos, ¿no? Disminución de la relajación ventricular, ¿no? En caso de hipertrofia ventricular izquierda o hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Infarto de miocardio. Pacientes con infarto de miocardio agudo pueden, que llegan con una dificultad en la contracción ventricular debido a la necrosis de da lugar pues a una insuficiencia cardíaca por aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Entonces estos son los padecimientos los cambios hemodinámicos que hay en pacientes pues que van a tener disnea desde el punto de vista cardíaco.
La otra causa es el efecto de barrera, ¿no? El efecto de barrera se refiere a una obstrucción, ¿no? A una disminución de la luz, a una disminución de área, el efecto de barrera. Y acá tenemos la estenosis valvular pulmonar, ¿no? La estenosis valvular pulmonar, perdón, la estenosis valvular mitral, ¿no? Igual también en la estenosis valvular mitral también hay, pero ese es en el lado derecho. En el lado izquierdo tenemos la estenosis valvular mitral, la enfermedad veno-oclusiva pulmonar, se agrega también una estenosis valvular aórtica que compromete la presión diastólica del ventrículo izquierdo y como consecuencia de eso la presión de la aurícula izquierda y de las venas pulmonares. El cor triatriatum, que es una cardiopatía congénita compleja, ¿no? Que da lugar también a este efecto de barrera y que va a dar lugar a una hipertensión venocapilar pulmonar. Ya hemos visto esto, ¿no? Los procesos capaces de causar disnea, los procesos pulmonares agudos, neumopatías agudas, ¿no? Procesos pulmonares crónicos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? La anemia grave y el psiquiátrico, ¿no? Estas son la clasificación de la disnea según la frecuencia respiratoria, ¿no? Polipnia, cuando la respiración es rápida y amplia, taquimia, cuando hay un aumento de la frecuencia respiratoria, disnea cobradisnea es una disnea con disminución y dificultad respiratoria con disminución de la frecuencia respiratoria, ¿no? Así es como vienen los pacientes con una, por ejemplo, con una insuficiencia ventricular izquierda de grado severo o con un infarto de miocardio agudo, vienen diaforéticos, sudorosos, ¿no? Con sensación de muerte, con sensación de angustia y tocándose la región external anterior, ¿no? Entonces, en conclusión, todos aquellas patologías, pues, que comprometan el lado izquierdo del corazón, ¿no? Que complementan el lado izquierdo del corazón, nos van a dar lugar a trastornos en la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, a trastornos de la presión auricular izquierda, y todo esto repercute pues en las venas pulmonares y en la presión venocapilar pulmonar. El tumor más frecuente que nosotros vemos es el mixoma. El mixoma es un tumor cuyo cuello generalmente se implanta en el septum, ¿no? El tumor crece y a veces prolapsa hacia la válvula mitral, obstruyéndola y dando como lugar a una obstrucción secundaria a ese trombo, ¿no? Y también da lugar a un aumento de la presión de la aurícula izquierda, comprometiendo en forma retrógrada la presión venocapilar pulmonar. Mira, ¿alguna pregunta sobre la disnea? ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a quedar aquí y vayan leyendo los otros síntomas también, ¿ya? Mañana hacemos... ¿mañana tienen teoría o no? Doctor, todavía no nos dicen nada sobre la tutoría. No han dicho nada, ¿no? Ya. No. Entonces vamos a hacer lo que nos falta el día de mañana. 7:30, 8. A las 7:30 lo voy a programar, ¿ya? 7:30, de 7:30 a 8, 8:30, 8:30. Sí, doctor, disculpe, no podría ser un poco más temprano porque la doctora Palomino ha programado examen para 2 personas, para Acho y para mí. Nos iba a tomar Ya. un examen, no sé. Ya. Entonces, mañana... A las 6 podría ser igual. Para que estén tranquilos, ¿no? Es que el problema es de 6, porque ¿a qué hora se programa? A las 7.
El examen que nos ha programado es a las 8, Ah, a ya, partir de las 8. ya. Mm. Para mí es difícil a esa hora. De 8 a 9 la han programado. Yo lo programo entonces entre 10 y 11, pues les programo. ¿Ya? ¿De la noche o de mañana? No, no, en la mañana, en la mañana. Ya. Si yo no puedo en la 10, mañana, 11. yo comunico el Ujú. cambio de hora con anticipación, con una hora antes de anticipación yo les comunico, ¿ya? Porque mañana estoy en piso, en procedimientos. Entonces a veces hay emergencias que llegan, entonces ya uno no puede hacer. Entonces, pero de todas maneras, mañana tenemos una práctica, ¿ya? Entonces yo les Ya, doctor. comunico la hora, ¿ya? También para que Ya, estudien doctor, tranquilos y den su examen tranquilos también, no estén pensando en esto, ¿ya? claro. Entonces, así que ¿Podría pasarnos la diapositiva, por favor? todo el mundo pide diapositivas. Yo les sugiero que revisen sus libros. Cuando yo era estudiante, nadie nos daba diapositivas, nadie nos daba lo que hacía. Entonces, uno tiene que leer en base a lo